Estamos grabando con mi gran amigo Natán Saidman. Un millón de gracias por llamarme y por querer venir a aclarar este mundo tan revolucionado que está. Bueno, gracias a ti, Alberto, por la oportunidad que siempre me brindas de poder conversar, abordar temas que nos interesan en mayor o menor medida. Ciertamente, ciertamente, la verdad. Ciertamente. Bueno, mira, lo primero que se me vino a la cabeza cuando estaba claro que nos íbamos a reunir es hacerte una pregunta frontal. ¿Qué hubiera pasado en el mundo si Trump no gana? Bueno, la verdad que es difícil plantearse ese tipo o buscar ese tipo de respuesta, porque en realidad no creo que tampoco, si bien él lo está haciendo, está cumpliendo, está realizando una serie de acciones que sin duda son útiles y son provechosas tanto para los Estados Unidos como para el resto del mundo, Europa, el Medio Oriente. Creo que plantear una pregunta desde ese ángulo es difícil y no sería quizás lo más recomendable, porque siempre esté o no una persona al frente de un Estado como lo está él exitosamente en estos momentos al frente de los Estados Unidos, no necesariamente la ausencia de la persona va a generar un tipo de consecuencias. ¿Sí? Yo pienso que los hechos de lo que acontece a nivel mundial escapan, repito, al liderazgo o a la personalidad que tenga cada dirigente, sin dejar de reconocerle las acciones que ha tomado, repito, que son muy positivas, muy contundentes, muy claras, pero pienso que el mundo no hubiese variado mayormente. Bueno, yo te voy a ser honesto, yo tengo que confesar que yo tengo una particular eh, dificultad con Trump. La tengo, siempre la tuve. No me gustaba, me parecía que era muy de derecha, pero hoy en día yo tengo que admitir de que este hombre es absolutamente una cosa, y mira que no me está gustando su política interna para con la inmigración, pero sí, pero sí me llama mucho la atención ¿cómo te puedo explicar? Si él no hubiera estado en este momento, yo creo que estaríamos de verdad en una situación extrema, muy mala. Y a mí él no me gusta, lo vuelvo a decir, como judío, como hombre, él es un hombre de derecha. eh, me parece que tomó unas decisiones muy correctas a nivel mundial, sobre todo para con nosotros los judíos, Natán. Disculpa que te haya hecho una pregunta tan incómoda. No, no para nada, no es incómoda. Esa pregunta creo que se la hace una multitud, pero lo que sucede es lo siguiente, que el mundo en estos momentos está atravesando, ¿cómo te diría yo? Una serie de conflictos que van más allá de lo que ha sido la historia natural o repetitiva de conflictos como los conocemos en mayor o menor medida en el tiempo. eh, y reducir el análisis de lo que pueda acontecer o no en base a las ejecutorias de una persona, no creo que es lo adecuado porque hay muchos factores que trascienden, repito, a un liderazgo exitoso como ha sido el de él hasta ahora. Exitoso incluso en el sentido de que hasta miembros destacados del Partido Demócrata, del partido adversario, han reconocido pues el papel que está jugando, sobre todo en el Medio Oriente, con el acuerdo alcanzado, acuerdo bueno que ya sabemos que tiene ciertas filtraciones en el Medio Oriente entre Israel y digamos el sector palestino, vamos a decirlo, porque no me atrevería a decir
que el acuerdo en el fondo es con Hamas, porque Hamas no representa a ningún país, a ningún estado. Hamas es una organización terrorista, una banda, pero en el ámbito de los hechos reales, de la verdad real, es con quien hay que en algún momento llegar a un acuerdo. Pero eso es otro punto, eso lo podemos ver más adelante. Ahora, con relación a lo de Trump, tú tienes razón en lo que planteas. Es un personaje que, si bien está tomando decisiones que yo diría exitosas, él no puede ocultar su ego, su narcisismo, es un hombre de show, es un hombre también cuya visión, como yo lo alcanzo a ver, es eminentemente negocial y comercial. Es decir, es un gran negociador, sin duda alguna que es un gran negociador, y es el tipo de negociador que no solamente se basa en ideologías o se basa en situaciones de, vamos a decir, de enfrentamientos netamente políticos, ideológicos o económicos. Él lleva su estrategia, como se puede observar, tanto en las relaciones que ha abierto con Arabia Saudita, con Qatar, las relaciones que ha abierto a otros niveles, o que ha querido abrir, por ejemplo, en el caso de Rusia y Ucrania, aunque ahí no le ha ido tan bien con Putin, pero se ve que él es un negociante nato. Y quizás en estos momentos, por los que atraviesa el mundo, por los que atravesamos todos, lo ideológico, lo político, lo tradicional, lo netamente, vamos a decir, posicional, queda de lado, porque en realidad él, como estamos viendo sus ejecutorias, se está basando en situaciones reales donde él pide y da. Es decir, no solamente cuando se negocia se pide o se convence a la otra parte, sino que también hay en lo que pudiéramos decir en el perfecto yiddish un tajles. Es decir, él es una persona de hechos, de hechos. Independientemente de sus características personales, que por todos conocidas, su egocentrismo, su, vamos a decir, permanente, vamos a decir, posicionamiento en el sentido de que el que toma las decisiones y el que logra los acuerdos es él a nivel personal, cuando sabemos que detrás de él obviamente está la primera potencia del mundo. Entonces, yo pienso que Trump hay que reconocerle lo que está haciendo, repito, reconocimiento que ha partido incluso de adversarios políticos tradicionales dentro y fuera de los Estados Unidos, pero creo que hay otras cosas que deben analizarse con cuidado, dentro de las cuales él está haciendo un esfuerzo, donde él se cuida mucho de que más allá de los éxitos alcanzados a nivel político, económico, en estos diálogos, en estos encuentros, en estas aperturas, pudiéramos decir, de fronteras, está un deseo o una aspiración, por supuesto, de ser el próximo premio mundial de la paz en el año 2026. No en esta oportunidad, que no le tocaba o no podía concursar, pero él no abandona ese anhelo, pues, ¿no? Entonces quizás vemos en algunas de las ejecutorias de Trump, no que vaya hacia adelante o hacia atrás, sino que él como que busca la oportunidad adecuada a nivel político, a nivel económico para actuar, ¿no? Entonces se está cuidando mucho en ese sentido, pero está logrando éxito. Es decir, los acuerdos de paz que él ha alcanzado hasta la fecha, tanto en el Medio Oriente como con Azerbaiyán, en lo que sería la Europa transcaucásica, el elemento, digamos, que le permite trasladarse de un punto a otro, cosa nunca vista antes en algún mandatario norteamericano, estadounidense, hace de él una persona especial, porque no es una persona, y viéndolo objetivamente, que está recostada en sus laureles, en su reconocimiento mundial, sino que se ve que es una persona, según lo que uno ha leído y según lo que uno observa, que trabaja, que duerme muy poco, que está permanentemente encima de los detalles y de los problemas, con éxito o sin éxito. Y eso ya dice mucho de una persona. Pero repito, y me gustaría llevar quizás el análisis de hoy, si es factible, a aspectos de orden más general que lo trascienden a él como dirigente. Pero perdón. Yo te agradezco la cordura porque yo no, yo estoy siendo emocional. Mi miedo era de que un tipo como él, que no me gusta, que siempre lo he dicho, que no es algo que yo he escondido, hoy en día estoy muy agradecido, pero más pánico me da de que
personas como Kamala o como la izquierda hubiera tenido una relevancia en este momento, creo que sería muy, sería un desastre para el mundo, pero es una opinión personal y para eso vienes tú, para hacerme de equilibrio y te invito a que en los próximos 20 minutos hables tú de lo que tú querías hablar y de cómo está la situación geopolítica en el mundo. En base a lo que, tomando en cuenta lo que acabas de expresar, incluso hay un tema que daría para un programa quizás un poquito más extenso sobre lo que hasta ahora se ha considerado o se ha valorado como izquierda, como derecha, como centro, como extrema derecha, como extrema izquierda. Es decir, sin duda que esas calificaciones o esos calificativos, esos adjetivos, han jugado un papel importante en lo que va de siglo y en el anterior siglo también, o sea, colocando a la gente que es, vamos a decir, está en una posición progresista, en una posición más cercana al ámbito social, al ámbito de la participación del Estado en la vida de cada país, en contra de quienes promueven o han promovido hasta la fecha pues una economía abierta, una economía liberal, y hasta sectores conservadores que no necesariamente por ser conservadores habría que ubicarlos en la extrema derecha. Pero digo que más allá de de esa calificación, de esa, vamos a decir, denominación, hoy se están dando una serie de fenómenos, Alberto, que trascienden incluso eso. Es decir, ya el estatismo, más que socialismo, yo creo que la palabra socialismo ya perdió su sentido porque siempre estaba apuntado a los beneficios sociales de las clases menos favorecidas, obviamente. Nadie podía estar en contra de eso. En lo personal, pues yo en mi juventud pues era definitivamente socialista. Hoy no lo soy, pero no lo soy porque alguien llegó y me convenció, no, sino porque yo me he dado cuenta personalmente, a mi nivel personal, de los sistemas que funcionan y los que no funcionan. Pero más allá de eso, creo que en el caso de Trump, y sin cerrarnos en él o circular en torno a su personalidad, él ha dejado de lado también esa particularidad, la cual también se vio cuando se reunió en su primera presidencia con Kim Jong-un, el de Corea del Norte, y quizás el estilo que él tiene, repito, no me voy a centrar porque la idea es que toquemos otros temas, pero él tiene una personalidad, repito, que más allá de su ego, de su, vamos a decir, narcisismo, si se puede, de su show off, él está obteniendo resultados y su manera de ser, como lo hemos visto, así como una especie un poco campechana, de pasarle la mano en el hombro a las personas, decirle, este es mi mejor amigo, yo me llevo bien, hola, ¿cómo estás? Él de ahí va a haber promovido en la Knesset, estando el presidente Herzog y estando el primer ministro Netanyahu, que hubiese, por ejemplo, un perdón por parte del presidente de lo que se le imputa a Netanyahu, etcétera, etcétera, etcétera. Esa informalidad, ese espíritu informal que él transmite, ese estilo, vamos a decir, de amigo, de, como Fraternal. fraternal, etcétera, parece mentira, pero juega un papel importante en las relaciones diplomáticas, como se está evidenciando. Ahora, entrando ya en lo que tú me planteas, que, que para mí realmente yo preferiría, sin duda, tocar puntos en particular, pero sí te puedo dar un briefing en general de cómo yo estoy viendo actualmente la situación. Mira, el mundo no termina de entender, no lo termina de entender, ya sea, y cuando hablo del mundo me refiero particularmente a Europa, a su dirigencia política, gran parte también de América y el Asia también, pero en menor medida, que no terminan de entender el carácter de estos enfrentamientos, el carácter de lo que está enfrentando a las naciones en estos momentos, y particularmente el caso de Israel con el círculo de enemigos que tiene a su alrededor. Entonces, la gente deja de lado, y lo estamos viendo cómo ha crecido de manera inimaginable a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de lo que significó la Shoah y el Holocausto, manifestaciones no anti-israelíes, no antisionistas, manifestaciones claramente antijudías. Quiero incluso quitar el elemento semitismo, porque el semitismo también ha sido, claro, es un calificativo históricamente utilizado,
pero no hay que olvidar que también los árabes son semitas. Entonces, cuando tú ves las manifestaciones, cuando ves cómo para invitar a Israel o atletas israelíes o artistas israelíes a un evento cultural, musical o a una competencia deportiva, surge una serie de elementos que prácticamente nos están llevando al pasado, a lo que fue la exclusión de las personas, no por ser sionistas, no por estar a favor de Israel, por ser judíos. Entonces, eso es algo que no había tomado el cuerpo que ha tomado hoy en día eh, a raíz del Holocausto y a raíz de la Shoah. Nosotros vemos, por ejemplo, como es un tema, en vez de tocar temas que van más allá de lo que significa en estos momentos la clara invasión del islamismo radical a Europa, no con la intención de convivir, no con la intención de cohabitar, no con la intención de tener una mejor vida en un país, sino con la intención de dominar, de destruir a quienes no piensan igual. Eso está clarísimo. Pero más allá de eso, los gobiernos que por lo menos se autocalifican todavía de occidentales, tanto en Gran Bretaña como en Alemania, como en Italia, como en Francia, etcétera, vemos que a través de sus instituciones están asumiendo actitudes y conductas absolutamente tolerantes o timoratas ante lo que se ha puesto de moda. Y aquí me quiero detener cuando hablo de se ha puesto de moda en el sentido de esa invasión silente, pero yo diría contundente de una masa de islamismo radical que no necesariamente engloba a todos los musulmanes, sino a un islamismo radical dominante y confrontativo. Vemos entonces cómo hay una especie de actitud defensiva, no de ahora, sino de siempre, pero que al ver, por ejemplo, todos los casos de exclusión de atletas israelíes, de artistas israelíes, incluso de eventos que vayan más allá de lo político, contra la persona, no por ser israelí, de nacionalidad israelí, No, 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 no. no por ser sionista, sino por ser judío. Entonces, eso ya revela una particularidad, Alberto, muy especial de lo que acontece actualmente en el mundo. Con el añadido de que la tasa de natalidad de lo que pudiéramos llamar los occidentales tradicionales, judíos, cristianos, agnósticos, ateos, como sea, que por lo que no son islámicos, la tasa de natalidad es mínima comparada a la tasa de natalidad dentro del mundo árabe, dentro del mundo musulmán. Eso a la larga nos lleva a concluir que las victorias de orden militar, que gracias a Dios haya podido tener Israel y que continúe teniendo, dado su poder armamentístico, su poder de logístico y su lucha, vamos a decir que va más allá de lo militar, porque es una lucha existencial, una lucha de alma, ¿no? De subsistencia, de poder sobrevivir. Digo que esos triunfos militares hasta ahora alcanzados, y Dios quiera que se sigan alcanzando, no garantizan, como lo dije por esto yo te sugerí que esta fuera la segunda parte de aquella primera entrevista que me hiciste, donde yo sostuve y sostengo que a la larga no habrá paz. De hecho, Es verdad. lo estamos viendo en este momento en Gaza, hubo un cese de fuego, no es la paz, es un cese de fuego que puede durar un mes, 2 meses, 3 meses o puede durar días y ya fue violado. Entonces fue violado por la organización Hamas. De tal manera que aquí estamos ante una disyuntiva, donde el judío puede sentirse más seguro, donde el judío puede de alguna manera exhibir su identidad, exhibir el pueblo al que pertenece sin temor a verse agredido, a verse perseguido, o ser excluido de una manera muy sofisticada. Y la respuesta a esas preguntas es un país pequeño, un país chiquitico, un país asediado que se llama Israel, donde el judío, aunque parezca mentira, porque la gente siempre, oh, los Estados Unidos, o sea, United States of America, Inglaterra, Gran Bretaña, Alemania, España, estamos viendo los desastres. Y eso nos lleva a concluir, aunque parezca un poco así como aventurado, de que el país donde un judío se debe sentir y se va a sentir más tranquilo, formando parte de su sociedad contribuyente, es sin duda el Estado de Israel. Se entienda o no se entienda esto. Incluso conozco a muchos intelectuales
que judíos que han sido tradicionalmente antisionistas o no sionistas, hay el antisionismo y hay el no sionismo, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas Sí, que hoy en día reconocen lo que estoy afirmando. Es decir, llega un momento en que así seas tercera, cuarta, quinta generación en un país que te ha abierto las puertas, ya sea en América, en Europa, de la noche a la mañana te das cuenta de que no formas parte de ese país, no te ven como parte de ese país. Y el único país al cual, donde te vas a sentir bien, porque al fin y al cabo no es la riqueza económica, la prosperidad económica o el éxito profesional el que te va a llevar a una mejor vida, si no es donde respeten tu identidad, donde te respeten como lo que eres. Y eso nos lleva a que tarde o temprano, Alberto, tarde o temprano, este antisionismo, por decirlo así, este antisemitismo, por decirlo así, lo que va a generar es, aunque parezca, un mayor sionismo porque habrá muchas de las nuevas generaciones que querrán hacer alianza, que no sean, a menos que sucumban, como sucedió en la Inquisición, en gran parte de la judería en España y en Portugal, sucumban a la conversión, sucumban a la asimilación. Entonces, vamos a decir, este es como mi enfoque, este es un enfoque mundial, Alberto. Es decir, no es un conflicto de Israel con Gaza, no es un conflicto de Rusia con Ucrania, no es un conflicto, vamos a decir, de Estados Unidos con México. No es un conflicto que se pueda simplemente circunscribir a la derrota o a la eliminación de los grandes carteles de narcotráfico, donde hasta ahora, vamos a decir, lo que hemos visto en series, lo que hemos visto en películas, siempre nos muestran a unos bandidos malignos, tipo Pablo Escobar, tipo el Chapo Guzmán. No, es que resulta que el narcotráfico hoy en día supera en gran medida incluso los negocios petroleros, gasíferos y de otra índole. En consecuencia, cuando se habla del Chapo Guzmán o se habla de Pablo Escobar, por poner unos ejemplos, se está dejando de lado a grandes intereses económicos, a grandes intereses financieros, a grandes bancos que están detrás de esa operación. Entonces, bueno, imagínate, este es el conflicto en estos momentos bien complicado. Y es difícil reducirlo, reducir el conflicto mundial, en mi opinión, que es mundial, no es regional, es mundial. Es difícil reducirlo a una sola región o a un solo país. Natán, te pido disculpas porque te quité los primeros minutos con mi Tranquilo. angustia, ¿no? Y nos quedan exactamente 6 minutos de Zoom. Quisiera que volvieras al canal pronto, yo te voy a invitar y que estos 6 minutos los hagas tuyos y nos dejes a grosso modo en la medida que se pueda, pues tu visión de cómo está el mundo y de lo que va a pasar. Son 6 minutos exactos, ¿ah? Un gusto. Bueno, simplemente yo lo que en este momento para mí la batalla, vuelvo a repetir, más que la batalla de orden militar, es la batalla de orden informativa y comunicacional. En este momento la profusión de las redes informáticas, entre las cuales nosotros nos movemos como pececitos, digamos, se está librando una batalla informativa y comunicacional muy importante y educativa. En este momento tenemos que hacer énfasis en ese tipo de educación y entender que si Europa o lo que aún sobrevive de la civilización occidental judeocristiana no enfrenta o no para esa invasión, es muy posible que una nueva Europa islámica amanezca. Esa es la Alberto. preocupación, ¿no? Y por supuesto, eso afecta a Israel tremendamente. Bueno, es verdad, es confirmando lo que hemos pensado todos, de que este no solo es un problema contra los judíos, ¿no? Es un problema que se está presentando en Europa, sobre todo en Estados Unidos. O sea, a mí me impresiona mucho como en Estados Unidos hay gente que dice, a mí no me importan los Estados Unidos, yo estoy aquí para destruirlo, para que el Islam o el yihad se imponga. Es algo que no me entra en la cabeza, que, que, que teniendo todos los argumentos escritos, plasmados en videos y tal, no hagan algo serio en contra de este tipo de gente. Pero bueno, hay mucha angustia y yo te agradezco muchísimo que hayas venido.
Prometo una hora más donde yo ni siquiera voy a preguntar nada y mi angustia me la voy a tragar para que tú por favor nos puedas explicar todo. Lamentablemente no me deja Zoom comprar en Venezuela, no me deja comprar más tiempo sí, que lo que tenemos acá. Y bueno, 1 millón de gracias, Natán. Gracias a ti, Alberto. Hasta la Pro- próxima. Igualmente, pronto te llamo. Chao, amigos. Gracias por estar ahí. Un abrazo, Natán.